Luis llevaba una vida rutinaria. Cada día se despertaba a la misma hora, preparaba café, revisaba el correo electrónico y se sentaba frente a la computadora para trabajar desde su apartamento en el centro de la ciudad. La soledad era su compañía constante. Desde que su matrimonio terminó, nadie cruzaba la puerta de su hogar salvo él mismo. Una mañana gris de martes, mientras revisaba el buzón, encontró un paquete pequeño, sin remitente. La caja era simple, de cartón marrón, con una nota pegada con cinta adhesiva. La nota decía solo: «Mira bajo la mesa de tu comedor». Luis frunció el ceño. Pensó que era una broma de algún vecino o de un amigo olvidadizo. Con cautela abrió la puerta del apartamento y colocó el paquete sobre la mesa. Bajo la mesa, efectivamente, había otro sobre, mucho más pequeño, con un papel que decía: «No ignores esto». El corazón de Luis comenzó a latir más rápido. Se agachó y levantó el sobre. Dentro había una fotografía de su propia sala de estar, tomada desde un ángulo imposible. Parecía que alguien la había fotografiado desde la pared, desde el exterior, pero el reflejo de la ventana y las sombras coincidían exactamente con su apartamento. El miedo se mezcló con incredulidad. ¿Quién podía haber hecho esto? ¿Y por qué? Buscó en los buzones del vecindario, en el pasillo, pero no había nadie. Ningún ruido, ningún vecino que pudiera explicar la presencia del paquete. Esa misma tarde, mientras trabajaba frente al ordenador, escuchó un golpe en la ventana de su salón. Se levantó lentamente y no vio a nadie. Solo la brisa movía ligeramente las cortinas. Por la noche, al cenar, encontró un tercer paquete sobre la mesa. Esta vez, la nota decía: «Mañana recordarás lo que olvidaste». Luis no recordaba haber olvidado nada, y sin embargo, una sensación de inquietud lo recorrió. La tensión no lo dejó dormir bien. Cada ruido del edificio, cada crujido del piso de arriba, parecía el presagio de algo. Al despertar, con el reloj marcando las 3:17 a.m., recordó una conversación que había tenido hacía semanas con su exmujer, una frase trivial que ahora parecía importante: «Nunca ignores las señales». Luis no entendía qué significaban los paquetes ni quién los enviaba. Sin embargo, una cosa era segura: no podía ignorarlos. Cada pequeño detalle, cada sonido, cada sombra, ahora tenía un peso que no podía explicar. La primera noche de esta serie de mensajes había terminado, pero el sentimiento de ser observado se instaló con fuerza. Cada vez que caminaba por su apartamento, sentía que algo o alguien estaba ahí, detrás de él, a un paso de distancia, invisible, pero consciente. Luis no pudo dejar de pensar Paquetá, cada crujido del piso, cada golpe lejano en las paredes del edificio, lo hacía girar la cabeza con miedo. La sensación de ser observado se volvió constante. Durante el día evitaba mirar por la ventana y por la noche no podía dormir sin revisar cada rincón del apartamento. Al tercer día encontró un nuevo paquete sobre la mesa de la cocina. Era más grande que los anteriores, envuelto en papel negro, casi como si quisiera intimidarlo. La nota pegada decía: «Hoy recordarás lo que olvidaste». Luis frunció el ceño y revisó mentalmente su agenda, correos electrónicos, listas de tareas. Nada parecía haber quedado pendiente. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda. Se sentó, temblando, y abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro había un pequeño cuaderno. Cada página estaba en blanco, salvo la primera, donde alguien había escrito con letra inconfundiblemente firme: «Mira tu cajón de la izquierda». Luis, con el corazón latiendo desbocado, abrió el cajón. Allí encontró una fotografía antigua de su infancia, tomada en el parque donde solía jugar.
Pero lo inquietante no era la foto en sí, sino que alguien había marcado con lápiz rojo un pequeño detalle: su propio rostro, mirando hacia un ángulo donde él nunca recordaba haber mirado. A partir de ese momento, Luis comenzó a obsesionarse. Cada paquete, cada nota, cada objeto enviado le daba la sensación de que su pasado estaba siendo rastreado y evaluado. Intentó ignorarlo, pero la paranoia crecía. Cada sonido del apartamento, desde el zumbido del refrigerador hasta el roce del viento contra la ventana, lo hacía saltar. Esa noche escuchó un golpe seco en la puerta de su apartamento. Nadie podía entrar. Vivía solo en el piso. Se acercó con cautela y apoyó el oído contra la madera. Al principio, silencio absoluto, luego un susurro casi inaudible. Luis. Su nombre dicho con voz firme pero distante. El corazón le dio un vuelco y retrocedió, tropezando con la silla del comedor. Se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada sin atreverse a abrirla. El miedo que sentía no era irracional. Alguien estaba jugando con él. ¿Pero quién y por qué? Durante el día siguiente, comenzó a revisar cada habitación, cada objeto de su apartamento, buscando cualquier señal, cualquier cosa que hubiera pasado desapercibida. No encontró nada. Sin embargo, a medida que revisaba, sentía que cada esquina le observaba, que cada sombra se movía cuando no la miraba directamente. Luis decidió entonces instalar cámaras en el apartamento, no para grabar a posibles intrusos, sino para tener una prueba, para poder mostrar que no estaba imaginando todo esto. Sin embargo, cuando revisó las grabaciones, todo parecía normal. Su apartamento vacío, luces encendidas y apagadas, sombras proyectadas por la ciudad, pero ningún movimiento extraño. Al llegar la noche, encontró un nuevo sobre deslizado bajo la puerta. La nota decía: «Mañana entenderás». El sobre estaba vacío, salvo un olor extraño, metálico, como sangre vieja. Luis no entendía. Intentó dormir, pero apenas cerró los ojos. Sentía como si alguien respirara detrás de él, como si la sombra de otra persona estuviera sobre la cama, observándolo. A la mañana siguiente, la ansiedad se convirtió en paranoia completa. Cada paso que daba en el apartamento era acompañado por la sensación de que alguien lo seguía. Cada ruido que escuchaba lo hacía girarse bruscamente. Cada sombra, incluso las proyectadas por sus propios muebles, parecía alargarse de manera extraña. Luis comenzó a aislarse aún más. No salía de casa, no contestaba llamadas, apenas comía. Todo su mundo giraba alrededor de los paquetes, de las notas, de las fotografías y del miedo creciente a ser vigilado. Se sentía atrapado, como si la presencia detrás de los mensajes hubiera tomado posesión de su rutina, de sus pensamientos y de cada espacio de su vida. Esa noche, mientras revisaba la última fotografía enviada, notó algo inquietante. Un pequeño detalle en el fondo, apenas visible, parecía moverse ligeramente. Parpadeó y no había nada, pero la sensación permaneció, como si alguien o algo estuviera allí, observando, invisible pero real. Luis se dio cuenta de algo. Esto no se trataba de simples coincidencias. Cada paquete, cada nota, cada objeto enviado estaba diseñado para manipularlo, para hacerlo sentir vulnerabilidad absoluta y sobre todo para enseñarle que su vida ya no le pertenecía completamente. Cuando cerró los ojos para intentar dormir, recordó la última frase de la nota: «Mañana entenderás». El miedo lo inundó. No sabía qué debía entender, ni si podría soportarlo. Sabía solo una cosa: esto apenas comenzaba, y quien lo observaba tenía el control total. Luis ya no podía distinguir desde el día y la noche. Los paquetes continuaban llegando, ahora con mayor frecuencia.
Cada uno contenía algo más inquietante. Fotografías tomadas en su apartamento, objetos personales de su infancia que él juraba haber perdido hace años, y notas con mensajes ambiguos que lo hacían dudar de su memoria. Recuerda lo que no quieres recordar. Mañana verás todo claro. Al principio intentó racionalizar. Pensaba que alguien del edificio jugaba con él, algún vecino aburrido o un amigo haciendo una broma de mal gusto. Pero con cada paquete, con cada objeto, la sensación de vigilancia se volvía más intensa, más física. Se levantaba por la noche y caminaba por el apartamento, observando cada sombra, cada reflejo. A veces sentía una brisa leve, un roce en el brazo que desaparecía al instante. Cada sonido normal se convertía en una amenaza. La cafetera al hervir, el zumbido del refrigerador, el crujido de las tablas del piso. Todo parecía amplificado, dirigido a él. Luis comenzó a llevar un registro. Cada paquete, cada nota, cada fotografía, todo anotado en su computadora y en una libreta que había comenzado a llenar con sus temores. Pero al revisar las fotos, notaba detalles que antes no había visto. Reflejos en los espejos, sombras que no correspondían a nada conocido, marcas leves en las paredes que aparecían y desaparecían. Una noche decidió grabar todo con su teléfono. Colocó la cámara en un ángulo que capturara la sala y el pasillo. Durante horas nada sucedió. Sin embargo, al revisar la grabación, vio algo imposible. Un movimiento sutil en el reflejo de la ventana. Una sombra cruzó detrás de él mientras él estaba solo frente a la cámara. Al acercar la imagen, notó la forma de un rostro que se parecía extrañamente al suyo, pero desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa inexistente. El miedo lo paralizó. Intentó salir de su apartamento, pero cada intento parecía inútil. Los ascensores no funcionaban, las luces del edificio parpadeaban, y cuando miraba por la ventana, las calles parecían vacías, sin un solo transeúnte. El mundo exterior estaba allí, pero inaccesible. Durante el día, Luis comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que eran imaginaciones, producto de la ansiedad y la falta de sueño. Pero las voces repetían su nombre, mencionaban detalles íntimos de su vida, recuerdos que nunca había compartido con nadie. Luis, recuerda el parque, recuerda a tu madre, recuerda la casa vieja. El corazón le latía con fuerza. Cada recuerdo traía consigo un dolor profundo, mezclado con culpa y miedo. Comprendió que quienquiera que estuviera detrás de esto conocía su vida mejor que él mismo. Intentó llamar a la policía, pero dudó. ¿Qué diría? Recibo paquetes misteriosos con fotos de mi infancia y notas amenazantes. ¿Le creerían? Probablemente no. La sensación de vulnerabilidad lo hizo retroceder. Esa noche encontró un nuevo paquete. Era enorme, envuelto en papel negro, con una nota pegada en la parte superior. Esta noche lo entenderás todo. Abre con cuidado. Luis tardó horas antes de abrirlo. Dentro había un sobre con una fotografía reciente. Él, sentado en su escritorio, mirando la computadora. La foto estaba tomada desde el ángulo exacto que veía desde su ventana, como si alguien hubiera estado fuera observando. Pero no había señales de intrusión, ningún ruido, ninguna pista de cómo se había tomado. Junto a la foto había un pequeño espejo roto, con una nota escrita directamente sobre el vidrio. Mírate bien. ¿Sigues siendo tú? El objeto cayó de sus manos. Luis sintió un vértigo profundo, una mezcla de miedo y confusión. Cada sombra en la habitación parecía moverse ligeramente, cada reflejo en la ventana y el espejo se distorsionaba. Comenzó a murmurar, preguntándose si él mismo se estaba convirtiendo en parte del juego.
Pasaron las horas, y cuando finalmente logró dormir, no fue un sueño reparador. Soñó con paquetes cayendo sin fin, fotografías de su infancia multiplicándose hasta llenar cada rincón de su apartamento. Las notas lo llamaban, lo acusaban, lo juzgaban. En su sueño escuchaba su propia voz susurrar: no puedes escapar, no puedes olvidar, no puedes ignorar. Luis despertó sudando, con el corazón acelerado. Miró alrededor. Todo parecía normal, salvo el sobre negro colocado sobre la mesa del comedor. Nunca lo había visto antes, y en su interior otra nota: mañana lo entenderás todo, y nada volverá a ser igual. El miedo de Luis se había convertido en obsesión. Cada paquete, cada sonido, cada reflejo lo controlaba. La vida se había reducido a esperar, a observar y a temer. Y la pregunta que lo consumía era clara: ¿quién lo vigilaba realmente y qué quería que entendiera? Luis ya no era dueño de su rutina, de su apartamento, ni de sus pensamientos. Cada objeto, cada sombra y cada susurro estaban diseñados para quebrarlo, para obligarlo a enfrentar un secreto que aún no comprendía del todo. La sensación de estar atrapado, observado y manipulado se volvió su única realidad. Luis despertó con un dolor punzante en la nuca, como si hubiera dormido sobre una superficie dura. La primera luz del amanecer entraba por la ventana, pero no le daba consuelo. La sensación de vigilancia persistía, más intensa que nunca. Al mirar alrededor, vio sobre la mesa un paquete nuevo, más grande que todos los anteriores. Sin remitente, sin marcas visibles de envío. La nota decía: hoy verás todo claramente. Abre con cuidado. El corazón le dio un vuelco. Se acercó lentamente, temblando, y abrió el paquete. Dentro encontró un pequeño dispositivo, parecido a una cámara, pero sin cables ni pantalla, y otra nota: ¿esto será útil? Luis no entendía. La paranoia se mezclaba con la confusión. ¿Para qué necesitaba eso? Se sentó, inspeccionando el aparato desde todos los ángulos, pero no podía identificar su funcionamiento. Entonces recordó la fotografía de su escritorio que había recibido en el paquete anterior. Todo apuntaba a que alguien conocía cada movimiento suyo, cada acción, cada pensamiento. Esa tarde, mientras trabajaba frente a la computadora, escuchó pasos suaves en el pasillo. Parpadeó, esperando ver a algún vecino, pero la puerta del apartamento seguía cerrada con llave. Luis contuvo la respiración. Los pasos cesaron, pero dejó de sentir seguridad incluso dentro de su propio apartamento. Cada sombra parecía alargarse. Cada reflejo en el espejo o la ventana adquiría contornos extraños. Decidió entonces revisar la cámara de seguridad que había instalado días atrás. La grabación mostraba el apartamento vacío, hasta que al acercar la imagen en pantalla notó algo imposible. El reflejo de su propia figura en la ventana era distinto, más rígido, y detrás de él parecía estar otra sombra, idéntica a su silueta, inmóvil y observándolo. El miedo se convirtió en pánico. Cada objeto dentro de la casa parecía haber sido manipulado. La cafetera estaba encendida, las sillas movidas ligeramente, los libros sobre la mesa en posiciones distintas a como los había dejado. Nada indicaba intrusión física, pero la sensación de presencia ajena era abrumadora. Durante esa noche, Luis apenas logró dormir. Soñó que caminaba por el pasillo de su apartamento y cada puerta que abría revelaba otro paquete, otro objeto personal, otro mensaje. Luis, no puedes escapar. Todo lo que conoces desaparecerá. Al despertar, un nuevo paquete esperaba sobre la cama. Era una caja pesada envuelta en papel negro con la nota habitual. Hoy
lo entenderás todo. Luis respiró con dificultad y abrió la caja. Dentro encontró un espejo de tamaño mediano, pero al mirarse no vio su reflejo habitual. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas y una expresión de miedo absoluta, y detrás de él, en el reflejo, vio la sombra de otra persona, su propio doble, inmóvil, observándolo. Al girar sobre sí mismo, no había nadie allí. El terror se apoderó de él. Intentó contactar a alguien, llamar a un amigo o a la policía, pero sus dispositivos electrónicos comenzaron a fallar. El teléfono sin señal, la computadora bloqueada, la televisión apagada, como si todo estuviera aislado, controlado. Luis decidió entonces salir del apartamento. Caminó por las escaleras, evitando el ascensor, pero al abrir la puerta de salida, la escalera estaba vacía y silenciosa. Miró a su alrededor y la calle también estaba desierta. No había coches, no había personas, solo él. Y la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Cada reflejo en los escaparates parecía mostrar su doble, siguiendo cada movimiento, imitando cada gesto. De regreso al apartamento, se encontró con otro paquete. Dentro, un pequeño diario. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre su vida diaria, sus rutinas, sus hábitos, incluso pensamientos que él mismo creía privados. Cada palabra parecía escrita por alguien que lo conocía mejor que él mismo. Luis comprendió algo aterrador. Ya no estaba solo. Cada sonido, cada sombra, cada objeto dentro de su apartamento formaba parte de un plan que no podía comprender. El desconocido que lo observaba tenía acceso a su vida de manera absoluta. La paranoia se transformó en certeza. Su vida estaba completamente controlada. Cuando la noche cayó, Luis apenas pudo mantener los ojos abiertos. Intentó dormir, pero la sensación de presencia se intensificaba. Cada crujido del piso, cada susurro del viento, parecía formar palabras. No puedes esconderte, no puedes ignorar, no puedes huir. Luis comprendió que, a partir de ese momento, su rutina, sus pensamientos y cada momento de su vida estarían gobernados por alguien invisible, que conocía todos sus secretos y sabía cómo manipularlo psicológicamente hasta quebrarlo. La invasión silenciosa había comenzado y nada volvería a ser igual. Luis había dejado de contar los días. Cada amanecer se parecía al anterior. Paquetes, notas, objetos, sombras y reflejos. Su mundo se había reducido a esperar y observar, atrapado en un ciclo interminable de miedo y paranoia. Esa noche, al regresar de revisar su apartamento, encontró un paquete distinto. Era más grande que todos los anteriores, envuelto en un papel negro pesado, con cinta adhesiva gruesa. Sobre la caja, una sola palabra escrita con tinta roja. «Mírame». El corazón de Luis comenzó a latir desbocado. Se acercó lentamente y abrió la caja. Dentro había un espejo de cuerpo entero, perfectamente pulido, que reflejaba cada detalle de su apartamento. Pero al mirar, vio algo imposible. Su propio reflejo estaba vivo, pero ya no era él. Su reflejo lo observaba con una expresión de control absoluto, fría y calculadora. Lentamente, el doble comenzó a sonreír. «Luis», susurró la voz del espejo, «ahora entiendes, ¿verdad?». Luis retrocedió, pero el reflejo no se movía solo dentro del espejo. Cada gesto suyo era imitado, exagerado y retorcido. La sensación de ser controlado alcanzó su punto máximo. Entendió que todo lo que había sucedido no era una coincidencia, ni una broma, ni siquiera una amenaza física directa. Todo estaba diseñado para quebrar su mente y hacerle comprender que su vida ya no le pertenecía. El miedo lo paralizó.
Intentó destruir el espejo, golpearlo, romperlo, pero cada golpe parecía rebotar en la realidad. No se rompía. Cada intento solo multiplicaba la imagen en su reflejo. Ahora había más de un doble, todos mirándolo con la misma sonrisa fría. Luis se dio cuenta de algo aterrador. Los paquetes, las notas, las fotografías, los objetos robados, las sombras y los reflejos eran solo pasos para prepararlo para esto, para mostrarle que su mente ya no le pertenecía, que su percepción de la realidad estaba completamente manipulada. Cuando la madrugada se acercaba, sintió un toque helado en la espalda. No había nadie físicamente allí, pero la sensación era inconfundible. Un susurro. Es hora de aceptar. Luis cayó de rodillas frente al espejo. Su doble lo miraba fijamente, reflejando cada miedo, cada duda, cada secreto guardado. La línea entre él y el reflejo desapareció. Ya no sabía cuál era real, ya no sabía si estaba despierto o dormido. Solo podía ver, sentir y comprender que su vida había sido invadida hasta lo más profundo de su mente. El amanecer no trajo alivio. Cada luz, cada sonido y cada sombra eran recordatorios de la presencia invisible que había controlado todo. Luis entendió finalmente que su mundo había cambiado para siempre, que cada movimiento, cada pensamiento y cada reflejo estaban bajo el control de alguien o algo que nunca vería claramente, pero cuya influencia era absoluta. La obsesión, la paranoia, el miedo y la incomprensión se fundieron en una sola realidad. Luis ya no estaba solo, pero tampoco estaba con nadie conocido. Su reflejo, su doble, se convirtió en su vigilante perpetuo. Y mientras la ciudad seguía con su rutina, nadie sospechaba que detrás de una ventana, un hombre vivía atrapado por la sombra de sí mismo, observando y siendo observado, sin final a la vista.